Buenos días. Bienvenidos a Desafiando el Dolor por Conesify. En esta ocasión vamos a hablar sobre el dolor neuropático en pacientes con cáncer. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Primero, en el cáncer ya sabemos que la prevalencia de dolor, es decir, la cantidad de pacientes con dolor es bastante alta. Más o menos se calcula que un porcentaje desde el 20 al 50% de todos los pacientes con cáncer sufre dolor. Sin embargo, en cáncer avanzado, en estadios más severos del cáncer, el dolor puede llegar hasta el 80%. Estamos hablando obviamente de dolor general, de cualquier tipo de dolor. Ahora, el dolor neuropático dentro de estos pacientes con dolor puede representar hasta el 30%. Y en muchos de los casos se presentan los tipos de dolor juntos en el mismo paciente. Esto lo hace que la sensación de dolor, que la intensidad del dolor y el impacto en la calidad de vida sea mucho mayor. ¿Por qué diferenciamos el dolor neuropático de los otros tipos de dolor? El dolor neuropático realmente ha sufrido incluso cambios en su definición. Antes tenía una definición mucho más amplia, incluía muchas entidades y era un poquito difuso realmente definirlo. Actualmente el dolor neuropático se define como una lesión o un daño o una enfermedad del sistema nervioso, tanto central como periférico, es decir, el cerebro, la médula, los nervios, etcétera, etcétera. Entonces, el momento que tenemos un dolor neuropático es una entidad que está atacando específicamente a un sistema del cuerpo y este dolor causa, ¿por qué causa realmente más impacto en la calidad de vida? Porque es un dolor muy severo, es un dolor difícil de manejar, no es un dolor tan sencillo como los otros tipos de dolor y amerita una evaluación muy detallada en estos pacientes. Ahora, si recordamos un poco al paciente con cáncer, el paciente con cáncer es una persona que está afectada por la mala noticia de su enfermedad, por las experiencias que ha sufrido en el contacto con los servicios médicos, los tratamientos, los procedimientos diagnósticos. Realmente ha pasado por una serie de procesos cruentos. Adicional a todo esto y el impacto psicológico de la propia enfermedad, el dolor, cuando se acompaña, que ya vimos que es en un porcentaje muy alto, impacta con mayor fuerza. El dolor neuropático es probablemente uno de los problemas que más hace que el paciente busque atención para control de dolor. Generalmente el dolor es severo, es un dolor que no lo pueden describir adecuadamente por la ubicación y un poco el paciente incluso llega a tener cierta discapacidad, es decir, no puede tener su actividad física normal, no puede dormir, incluso el apetito se baja, etcétera, etcétera. Cuando hablamos nosotros de dolor severo, un poco para aclarar esto a la gente, ¿cómo medimos el dolor? Realmente es una escala, la escala más común, digamos, es una escala muy sencilla, es una escala de valoración numérica. Hazte la idea de una regla de 10 centímetros, en la cual el valor 0 es no tener dolor y el valor 10 es el dolor más fuerte o quizá el peor dolor que puedas haber sentido en tu vida. Entonces el paciente subjetivamente ubica su dolor, su intensidad de dolor en alguna parte de la regla. Entonces un poco se divide arbitrariamente en 3 partes, de 1 a 3, 0 obviamente es ausencia de dolor, el paciente está sin dolor. De 1 a 3 es un dolor suave o leve, un dolor que probablemente es tolerable, un dolor que en muchas ocasiones no amerita un tratamiento o una intervención tan intensa. De 4 a 6 un dolor moderado, un dolor que ya está teniendo una importancia, que ya está afectando, impactando la calidad de vida del paciente. Y de 7 a 10 un dolor severo, un dolor intenso, un dolor que realmente afecta e impacta con mucha intensidad la calidad de vida. La calidad de vida un poco
de los pacientes es en general cómo se desenvuelve cotidianamente, cómo hace sus actividades y cómo vive el día a día mientras está sufriendo la enfermedad. Entonces recordemos, el dolor neuropático, que es un problema de los nervios, del sistema nervioso realmente, tanto del cerebro, médula, nervios, puede estar a cualquier nivel realmente, ocurre hasta en el 40% de pacientes con cáncer. Y en muchas de las ocasiones puede ser un dolor que esté acompañando a otros tipos de dolor, ¿sí? ¿Cómo nosotros cómo identificamos el dolor neuropático? Entonces, el dolor neuropático tiene varios síntomas, varias presentaciones en el paciente, y todas son realmente, como el concepto de dolor, todas son desagradables, todas son molestosas, todas son sensaciones que el paciente busca con ansias eliminarlas. Entonces tenemos la primera, que es la disestesia, que es un poco esta sensación desagradable que aparece espontáneamente, y los pacientes generalmente la describen como ardor, como que se quemaron una parte del cuerpo, pinchazos, un dolor cortante, etc. También el dolor neuropático puede aparecer de forma paroxística o también de manera irruptiva, es decir, tienes un dolor estable, digamos de un nivel 3, 4 en la escala que ya les mencioné, y de pronto aparece un dolor tipo 9, sin previo aviso, sin sin que haya alguna manera de prevenirlo, de estar preparado. Entonces este dolor irruptivo es muy molestoso y genera mucha ansiedad, porque el paciente o la persona en su cotidianidad está esperando o no sabe cuándo va a ocurrir, porque cuando ocurre es un dolor, podría ser un dolor muy severo, ¿sí? El dolor irruptivo puede ser, en el dolor neuropático, puede ser como una descarga eléctrica, se describe mucho como eso, es decir, sentí una descarga eléctrica, como una ráfaga, ¿sí? Un dolor que aparece demasiado fuerte y que generalmente detiene todas las actividades de la persona. Incluso puede ser, el dolor irruptivo puede ser una actividad que pone en riesgo al paciente en conducción, por ejemplo, en conducción de vehículos. Si estás conduciendo un vehículo y aparece un dolor irruptivo, generalmente el paciente puede parar incluso sin previo aviso y puede poner en riesgo su vida y la del resto de personas. Alodinia también es una forma de presentación, de cómo se presenta el dolor neuropático, y esta quizá genera mucha molestia porque incide en las actividades cotidianas. La alodinia es sentir dolor por estímulos que normalmente no causarían dolor. Es decir, si yo me pongo el mandil, la bata, cuando roza mi piel, no hay una sensación de dolor. O sea, sientes que hay obviamente un tejido sobre tu piel, pero no genera dolor ni ninguna sensación desagradable. La alodinia es que el roce de la ropa sobre la piel genera dolor, provoca dolor, estimula el dolor. Entonces, y esto no solo ocurre con la ropa, imagínate, sábanas, medias, frío, calor, cualquier sensación, cualquier estímulo que normalmente causaría cualquier tipo de sensación, excepto dolor, en estos pacientes podría causar dolor, y eso es bastante molestoso. Solo imagínate, generalmente en dolor nosotros somos muy empáticos, es decir, nos ponemos en los pies de las personas. Imagínate lo que es: no me puedo ni arropar porque aparece un dolor demasiado fuerte. Entonces esto generalmente no permite las actividades cotidianas, y por eso es que decimos que el dolor impacta terriblemente en la calidad de vida. También hay hiperalgesia, es decir, a diferencia de la alodinia, la hiperalgesia hay un estímulo doloroso, sin embargo la respuesta dolorosa es exagerada, no es coherente con el estímulo doloroso. Por ejemplo, tú te pinchas con una aguja, te duele, ¿verdad? Obviamente. Pero una hiperalgesia significaría que ese pinchazo duele 10 veces más de lo que dolería si no tuvieras la enfermedad.
La hipoalgesia también se presenta, es la sensibilidad disminuida a un estímulo doloroso, que la gente puede decir, bueno, esto puede ser maravilloso porque no te va a doler, sin embargo es riesgoso porque el cuerpo se defiende de estímulos agresivos con el dolor. Es decir, si un zapato está lastimando tu pie, tú sientes el dolor y te cambias los zapatos o te sacas el zapato y automáticamente eliminas la fuente de daño. En la hipoalgesia, que es muy común especialmente en pacientes con pie diabético, por ejemplo, no es el tema, pero es el ejemplo más común, no sienten este dolor, no sienten este estímulo y el daño persiste y luego se puede complicar, ¿sí? Adicionalmente, acompañando a todo esto, la persona afectada de dolor neuropático y además de cáncer generalmente tiene síntomas que acompañan al dolor, como insomnio, que es la incapacidad o la dificultad de conciliar el sueño o de mantener el sueño, ¿sí? Disminución del apetito, disminución de la actividad física por el propio dolor, incluso cambios en el estado de ánimo. Puedes tener pacientes con procesos de ansiedad, incluso depresión, dificultad en el relacionamiento social. Entonces, si te das cuenta, todo este montón de problemas que rodean a un paciente es cómo no van a afectar su calidad de vida, ¿sí? Entonces, aparte de eso, ¿cómo no vas a brindarle una opción de tratamiento y buscar la mejor manera para resolver su problema? Imagínate que tú estás sentado haciendo cualquier actividad y de golpe aparece un dolor muy fuerte que no te explicas de dónde viene y que puede aparecer varias veces al día y que no te avisa cuándo va a aparecer. Entonces, realmente aquí hay una afectación bien importante. Lo interesante es que el dolor neuropático tiene tratamiento, incluso puedes tener un control importante del dolor. Ahora, ¿por qué ocurre el dolor neuropático en los pacientes con cáncer? Hasta un 20% del dolor neuropático de los pacientes con cáncer es debido al tratamiento, es debido a las estrategias de manejo del propio cáncer. Por ejemplo, la cirugía puede generar síndromes de dolor neuropático. Cierto tratamiento quimioterápico, la radioterapia pueden generar dolor. Ese es un efecto adverso, digamos, esperable, y probablemente en escala de riesgo-beneficio es un efecto adverso que incluso es aceptable debido a que el procedimiento genera mucho más beneficio en el control del cáncer. Y sabiendo que tenemos un buen arsenal terapéutico para controlar el dolor, se espera, pero obviamente hay que manejarlo. El otro gran porcentaje del dolor neuropático puede causarse por lesiones del nervio, por la propia lesión tumoral. Incluso hay muchas veces en las que hay dolor neuropático por déficit nutricional, y lo que no hay que confundir es dolores neuropáticos falsos, es decir, contracturas musculares que se confunden con dolor neuropático, dolores nociceptivos, es decir, lesiones que no son en el sistema nervioso y se pueden confundir con dolor neuropático. Porque es importante no confundir por el tratamiento, para no iniciar un protocolo de dolor neuropático en pacientes que realmente no lo padecen. El dolor neuropático se maneja de manera diferente que los otros tipos de dolor. Voy a poner un ejemplo. Digamos, yo que sé, un cáncer a nivel de hueso. Es muy doloroso. El cáncer en huesos o la metástasis a nivel de hueso es muy dolorosa. Pero lo que duele es la lesión del hueso, es decir, el tumor está invadiendo el hueso, infiltrando el hueso, y esa propia infiltración mecánica y las sustancias que libera el tumor hacen que duela el hueso. Sin embargo, este es un dolor que nosotros le decimos nociceptivo, es un dolor que está causado por una lesión en un tejido, que no es un tejido nervioso, y se maneja de manera diferente.
En cambio, el dolor neuropático, como ya sabemos, es una lesión o enfermedad del sistema nervioso que no se maneja de la misma manera, y si este dolor se hace crónico, el nervio por sí solo, independientemente de que haya o no haya lesión, duele. El dolor neuropático podría persistir. Entonces, los protocolos de manejo son diferentes. Muchas veces tienen que combinar porque coexisten los dos dolores. Sin embargo, por eso es importante saber identificar adecuadamente el dolor neuropático. Entonces, cuando un paciente acude a la atención médica, acude a nuestra consulta y sospechamos o diagnosticamos un dolor neuropático, hay que considerar varias cosas. Primero, no en todos los pacientes puedes iniciar medicación rápidamente. Tienes que saber si ha tenido tratamientos anteriores. Es muy común que estos pacientes vengan medicados, polimedicados, que hayan tomado diferentes esquemas, y eso te da una idea de la efectividad de uno u otro. Entonces, si tú no preguntas e inicias con un medicamento que ya tomó durante muchos meses, lo que vas a hacer es perder el tiempo, porque probablemente ese medicamento no está funcionando en el paciente. Tampoco se puede cometer el error de suponer que toda la medicación que ha tomado el paciente la ha tomado adecuadamente. Hemos tenido casos en los cuales el paciente viene ya manejado durante un montón de tiempo, pero la dosis es insuficiente, la frecuencia, es decir, cuántas veces tiene que tomar al día el medicamento, es insuficiente. Por lo tanto, no es que no sirva el medicamento, simplemente es que se utilizó de una manera inadecuada, y probablemente ajustando la dosis, ajustando la frecuencia a lo que a cómo se debería utilizar realmente el medicamento, hace que se resuelva el dolor. Entonces, primero, verificar y analizar los tratamientos anteriores, analizar si la medicación que está recibiendo el paciente no va a generar ninguna interacción con la potencial nueva medicación que va a tener, que es algo que también no se toma mucho en cuenta. Y a nivel de dolor, a nivel de pacientes con cáncer, sí hay un riesgo de interacciones bastante elevado, y una interacción puede generar un problema adicional al gran número de problemas que ya tenemos en la actualidad. Entonces, es preferible hacer un listado. Generalmente yo corro un listado de todos los medicamentos que utiliza, incluso se hace un análisis de si realmente todos esos medicamentos son necesarios o cuáles pueden ser susceptibles de ser ajustados o incluso eliminados, y esto obviamente se hace en coordinación con el médico que los prescribió anteriormente. Es importante mantener un contacto con todo el equipo médico que está alrededor del paciente. Una vez que haces este listado, revisas interacciones. Si la interacción es grave, incluso que ya venga con interacción grave, hay que intervenir, hay que eliminar esa interacción. Y si hay una potencial interacción futura, hay que tener cierta precaución y estar advertidos de cuáles serían los posibles efectos para controlarlos en su momento. Otro factor importante es el pronóstico del paciente, es decir, qué tanto la enfermedad de base, qué tan severa es, y aunque suene un poquito duro, un poquito fuerte, cuál es la potencial supervivencia de ese paciente. Si bien es cierto, esto no implica que, no quiero decir que pacientes con menos supervivencia necesiten menos intervención, o la intervención sea mucho más tibia. No es así. Todos los pacientes necesitan controlar su dolor. Sin embargo, los pacientes con mejor pronóstico probablemente tienden a recurrir a procesos intervencionistas más cruentos, que van a asegurar un mejor control de dolor a largo plazo. Analizar detenidamente cuáles serían los factores que podrían afectar el manejo del dolor. Por ejemplo, la parte del sufrimiento, yo sé que puede ser muy subjetiva, pero un paciente que está con mucho sufrimiento, con mucho estrés o carga estresante, es un paciente que probablemente va a tener poca respuesta al tratamiento o poca adherencia, es decir, no va a adherirse al tratamiento, ya que debemos en primer lugar controlar todas estas cuestiones de salud mental, y es por eso que se arma un equipo con este tipo de pacientes. Y la parte psicológica es clave en el manejo
del dolor en ciertos pacientes. Un paciente con una depresión franca o con un proceso ansioso franco, generalmente su control de dolor no va a ser adecuado, pero por esta implicación de salud mental. Otra parte importante es la comorbilidad, es decir, qué otras enfermedades tiene el paciente y que pueden incidir en el tratamiento adecuado del dolor. Tenemos que saber, aparte del cáncer, obviamente que es el motivo por el cual el paciente está sufriendo el dolor y la enfermedad base más importante, pero no dejar de descuidar otras enfermedades como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, incluso problemas renales, problemas hepáticos, ya que la medicación se elimina en muchas ocasiones a nivel renal, a nivel hepático. Por lo tanto, debemos saber y manejar todas estas variables al mismo tiempo. Si es que hay una enfermedad base, por ejemplo hipertensión arterial, y que no está controlada adecuadamente, es el momento para intervenir en esa situación también. O la propia diabetes. La diabetes por sí sola causa un dolor neuropático, que es la neuropatía diabética, incluso es una condición muy bien descrita. Y podría estar confundiendo un poco el curso de tratamiento. Entonces hay que siempre tener en cuenta todas las enfermedades de los pacientes para poder iniciar un tratamiento. Otra parte importante es el riesgo de adicción a los medicamentos, que también ocurre. Hay escalas en las cuales se puede determinar qué pacientes podrían tener más riesgo o menos riesgo de ser adictos a los medicamentos que vamos a utilizar. Sin embargo, un control muy severo se prioriza siempre manejar el dolor. Es decir, el dolor severo realmente es una condición que es un derecho humano, realmente es vivir sin dolor. Por lo tanto, es una variable que puede volverse un poco... puede perder importancia en el manejo del dolor. Sin embargo, es importante que nosotros registremos e identifiquemos este riesgo de adicción o también el riesgo de uso indebido. Por ejemplo, adultos mayores que tienen confusión podrían tomar doble dosis, triple dosis, no se acuerdan, vuelven a tomar, o pacientes muy ansiosos que tomen una dosis extra porque hay dolor, sin consultar al médico, y hay riesgo de sobredosis o riesgo de efectos adversos indeseables por aumento innecesario o ser una automedicación realmente, ¿no? Otro factor importante es la preferencia del paciente. El paciente como decide en conjunto con nosotros el manejo a recibir con el dolor, es importante preguntarle qué es lo que prefiere. Hay medicamentos que causan mareo, hay medicamentos que causan sueño, hay medicamentos que causan náuseas, hay medicamentos que incluso pueden impedir que el paciente maneje o opere maquinaria. Por lo tanto, todo eso tiene que ser discutido con el paciente, y el paciente incluso puede optar por no utilizar este tipo de medicaciones o procedimientos, y hay que respetar esa decisión y buscar segundas líneas de manejo o buscar alternativas que puedan funcionar. Entonces, esto es importante. También, ¿cuál va a ser el efecto de la medicación en el funcionamiento del paciente? Y aquí divides por grupos de edad. Por ejemplo, en adulto mayor hay un riesgo incrementado de caídas con el uso de analgésicos opioides o de medicamentos específicos para el dolor neuropático. Entonces, si es un paciente que no tiene cuidador, o que el ambiente del hogar es riesgoso para caídas, entonces tendrías que pensar y adaptar muy bien el tratamiento y no iniciarlo fríamente como un protocolo, es decir, dolor, tratamiento. No, hay que pensar en todas estas condicionantes para manejarlo. Esta cuestión del riesgo de caídas es clave. Es por eso que nosotros generalmente hacemos una atención domiciliaria, porque son pacientes que no se pueden mover, son pacientes que no pueden acudir a la consulta muchas veces, y aprovechamos para hacer una evaluación del riesgo de caídas en el domicilio. Y el riesgo de caídas pueden ser cuestiones tan sutiles,
por ejemplo, una alfombra sin antideslizante debajo, espacios de circulación muy estrechos. El baño es un sitio donde, donde existen muchos riesgos de caídas. La altura de la cama, sillas, por ejemplo, que son muy altas o muy bajas. Entonces nosotros registramos todo eso, conversamos con la familia y hacemos un plan incluso para prevenir caídas en pacientes que van a requerir este tipo de medicación. Entonces, una vez teniendo en cuenta todo esto, ¿sí?, el tratamiento se divide en varias partes. Es un tratamiento que no solo, y eso quiero recalcar, el manejo del dolor no solo son analgésicos, no solo son medicamentos para controlar el dolor, ¿sí? Si bien es cierto, el uso de medicamentos es bien importante, es efectivo, es algo que probablemente se utiliza en la mayoría de pacientes, pero no hay que descuidar la parte educacional, o sea, instruir, dar información adecuada al paciente del tipo de dolor, de toda la fisiopatología del dolor, cómo se causa, el porqué del tratamiento, etcétera, etcétera. Hacer un acompañamiento psicológico al paciente, también hacer un seguimiento, esto es clave, mantener un acceso cercano, una vía de comunicación cercana con el paciente es importante, porque puede ser que tú hagas un control de un paciente de estos en 24, 48 horas, una semana, un mes, pero en el tiempo en el cual el paciente está sin acceso al médico, debería tener un canal en el cual puede informarnos sus dudas, sus preocupaciones, o nos pueda alertar de ciertos cambios en el dolor. Esto es importante. Generalmente nosotros habilitamos un canal de comunicación porque gracias a esto podemos identificar datos, cuestiones de alarma como medicación que no está funcionando, efectos adversos, incluso cuando el dolor cambia radicalmente de forma, de intensidad, o hace un cambio no esperable y yo qué sé, tenías un dolor muy leve con la medicación y de la noche a la mañana fue muy severo, se ubicó en otro lado, cambió de forma, cambió de características, porque eso nos puede estar indicando una complicación, otro problema que está causando otro dolor en el cuerpo. Entonces es clave nosotros tener una línea directa de comunicación para disminuir la ansiedad, la preocupación, la incertidumbre, no solo en el paciente, sino también en su grupo familiar, y generalmente también manejamos un contacto muy directo con los cuidadores. Cuando no son familiares, nosotros asesoramos a los cuidadores, ya que es la persona que va a estar muy cercana al paciente y es la que nos va a dar la información más valiosa sobre la persona. Entonces, este canal de comunicación es clave, nos ayuda a hacer un seguimiento muy cercano, nos ayuda a hacer un acompañamiento real. Nosotros acompañamos al paciente en su proceso de manejo del dolor y realmente logramos un cuidado médico. Entonces, sin valga la redundancia, sin descuidar todas las aristas del manejo del dolor: psicológica, social, biológica, familiar, económica, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco la cuestión, el problema tan complejo del dolor neuropático, inmerso en una enfermedad tan compleja como es el cáncer. Otra cuestión importante es, ya lo mencioné, pero también en el manejo del dolor hay que mantener un canal directo de comunicación con los médicos de base, los oncólogos que están manejando el cáncer, ya que ellos requieren de nuestra información para tomar decisiones y nosotros requerimos de su información para también modificar y modular el tratamiento. Muchos consideran que un paciente que llega a un manejo oncológico sin dolor tiene mejores resultados. Esto está demostrado incluso en varios estudios. Por lo tanto, el manejo del dolor incluso se puede volver prioritario antes de empezar el manejo oncológico. Entonces, sin embargo, lo que quiero transmitir es que estos canales de comunicación tienen que ser reales, tienen que existir, y la información tiene que manejarse de manera muy fluida y oportunamente para tomar decisiones. Entonces, un poco he intentado transmitir esta información
para que entiendan lo difícil, lo complejo que es manejar el dolor en este tipo de pacientes. Sin embargo, existen opciones, existen formas de tratarlo y existe una alta probabilidad de que estos pacientes vivan una vida normal, con una calidad de vida adecuada, su cotidianidad esté sin dolor, y el rato que el dolor cambie, ahí estaremos para controlarlo. Entonces, esto es un poco lo que quería decirles. Este es el objetivo del programa. Tenemos unas preguntas que vamos a leer ahora ya para finalizar el programa. Gracias por estar pendientes del programa. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas al 093-918-4270 vía WhatsApp. Nosotros las leeremos en vivo. La primera pregunta es una persona que dice, el manejo yo tengo dolor neuropático por una enfermedad oncológica. El tratamiento que me dieron hace 3 días me está causando mucho sueño y mucho mareo. Un poco ya lo habíamos mencionado. ¿Qué se puede hacer? Aquí hay 2 componentes. La medicación que se utiliza para manejar el dolor normalmente causa sueño, causa somnolencia, puede causar mareo, entre otras cosas. Lo importante es que estos efectos adversos pueden durar un tiempo y luego disminuir o desaparecer. Desde el punto de vista del paciente hay que tener un poco de paciencia, esperar la evolución del problema, y también una sugerencia a mis colegas es decirle esto a los pacientes: la medicación va a causar esto, vamos a esperar una semana. Si es que en una semana los efectos adversos no son tolerables o son realmente muy molestosos, hay que girar la medicación, hay que rotar, hay que cambiar la medicación, y con esto el paciente se va a sentir muy muy cómodo realmente con el tratamiento, ¿no? Él va a saber lo que viene. Si aparece mareo, él dice: no, el médico me dijo, por lo tanto estoy preparado para esto. Si es que tú no le dices que va a causar mareo y empieza un mareo muy fuerte, el paciente se va a sentir desconcertado, preocupado, va a pensar 1000 cosas, y si no hay un canal de comunicación, es un paciente que incluso va a dejar de tomar la medicación, el dolor va a volver y un círculo vicioso va a aparecer. Entonces, les recomendamos tener un poco de paciencia, consultar con su médico sobre los efectos adversos, y 3 días es muy poco. Realmente en 3 días todavía esperamos que haya este tipo de efectos, y lo más importante es que tan bien se está controlando el dolor a pesar de los efectos adversos. Tenemos otra pregunta. Igual es un paciente que tiene cáncer y nos dice: tengo un dolor neuropático causado por la radioterapia, es muy severo, e iniciaron el manejo con morfina. Estoy muy preocupado porque entiendo que la morfina es un medicamento muy fuerte y muy peligroso. Igual aquí hay varios componentes. El tratamiento se individualiza, no es que haya una receta para todos los pacientes con dolor neuropático y cáncer. Sin embargo, la morfina, dentro de la escalera de manejo, no está en el primer lugar. Generalmente el dolor neuropático se maneja con medicación específica para el dolor neuropático, y posteriormente se puede sumar la morfina. Sin embargo, hay pacientes que por la naturaleza del dolor, si es un dolor mixto, digamos, puede iniciarse con este tipo de medicamentos. Lo más importante aquí es que la morfina es un medicamento de uso delicado, como cualquier opioide, como cualquier medicamento analgésico en el control de dolor crónico y severo. Sin embargo, hay muchos mitos alrededor de la morfina. Primero, la morfina es un medicamento antiguo, que tiene mucha investigación, que tiene mucha evidencia sobre su seguridad si es que es bien manejado. Por lo tanto, si la morfina está siendo bien utilizada, es una excelente opción para el tratamiento del dolor neuropático, siempre y cuando se siga, obviamente, una escalera de dolor neuropático que no es igual al otro tipo de dolor. Pero es complejo porque puede haber sido recetada la morfina porque
Adicionalmente al dolor neuropático hay otros tipos de dolores que necesitan ser controlados. Tenemos más preguntas, voy a leer una más porque estamos un poco con el tiempo encima. Este es un paciente que nos pregunta sobre felicitaciones por el programa, muchas gracias por mirarnos. Alguna vez lo escuché en otro programa que usted mencionaba que el ají funciona para este tipo de dolor. Sí, alguna vez mencionamos eso. El dolor neuropático, hay evidencia. Realmente no es el ají, es un componente del ají que se llama capsaicina, que en otros países se vende como parches, como cremas, como parches y cremas principalmente. En nuestro país lamentablemente no existe la opción, y en ciertos pacientes hemos utilizado un extracto, digamos, criollo del ají. La capsaicina se encuentra en las pepas del ají. Mientras más picante el ají, más capsaicina tiene. Y se supondría que mientras más picante el ají, es mucho mejor por la concentración de capsaicina para el control del dolor. En mi experiencia personal, he utilizado extrayendo, licuando el ají, haciendo una compresa de ají en varios tipos de dolor, y ha ayudado bastante bien. Sí, hay un efecto adverso que es, la gente tiene miedo de que el ají va a lastimar la piel, pero generalmente eso ocurre muy poco realmente, y esa inflamación es muy tolerable por los pacientes. El dolor neuropático tiene un montón de medicamentos alrededor, no solo la capsaicina, tiene otro tipo de parches de lidocaína, los opioides, tiene los medicamentos específicos para el dolor. Entonces tiene un arsenal muy grande de manejo del dolor. Lo que sí hay que saber es saber cuándo utilizarlos debido a su efectividad, a sus efectos adversos, a su costo también, porque pueden ser medicamentos muy caros. Entonces hay que saber cuándo utilizarlos y utilizarlos racionalmente. Bueno, entonces con esto cerramos un poco las preguntas. Queremos agradecer a nuestro auspiciante Suportamed, que es un servicio de atención en domicilio y que tiene un área de clínica del dolor y de cuidados paliativos y acompañamiento al final de la vida, que genera un cuidado muy cercano y muy complejo en el domicilio de este tipo de pacientes, y establece estos canales que yo decía, muy cercanos entre el profesional y el paciente, para poder ayudarlos de mejor manera. En nuestro siguiente programa vamos a seguir hablando de dolor oncológico, y vamos a hablar de dolor oncológico en general, el dolor no neuropático, sino el dolor no nociceptivo en pacientes con cáncer. Y vamos a tratar de transmitir una información clara, concisa, y que les ayude realmente a aclarar sus dudas. Bueno, esto ha sido Desafiando el Dolor. Yo soy Gadi Torres. Volvemos a agradecer a Suportamed y a toda nuestra audiencia que nos ha escrito, nos ha llamado y está muy pendiente de nuestra información. Y nos veríamos la próxima semana, les recuerdo, con nuestro tema dolor oncológico, el que no es neuropático, para tener ya un entendimiento claro. Posteriormente podemos hablar ya de cuestiones muy específicas, por ejemplo, dolor en metástasis ósea, dolor a nivel de metástasis cerebral, dolor por miembro fantasma. Hay muchos temas que se pueden hablar de dolor, y cada uno tiene su especificidad. Entonces les agradezco mucho nuevamente y nos veríamos en una semana. Hasta pronto.